¿Puedes imaginar lo que sucedería si nos lanzaran de inmediato a un estándar de oro? Vamos a discutir las implicaciones de tal movimiento y cómo llegamos al punto en el que todo se basa en un instrumento de deuda conocido como el dólar. Vamos a explorar el dólar. Es lo que domina ahora. Y nos guste o no, ahora mismo es así. Y todo se debe a la designación de dinero fiduciario. En otras palabras, el gobierno dice que esta es la forma definitiva de moneda en la actualidad. Y es lo que se utiliza para todas las transiciones, incluso si compramos oro y plata. Todo se mide en dólares. Por lo tanto, sería muy difícil alejarse de este sistema, incluso si realmente lo deseas. Pero, ¿qué sucedería si nos lanzaran de inmediato a un estándar de oro? Y es que creo que seguramente el mundo estaría en caos, no solo Estados Unidos. Y es que si pasamos a un estándar de oro en este momento, esencialmente despojaríamos el sistema basado en deuda que tenemos en la actualidad. El mercado de derivados tendría que ser revisado a un nivel dramático porque tendríamos dinero sólido nuevamente y todo en la actualidad se basa en deudas y derivados. Y ese mercado es demasiado grande, al menos en este momento, como para colapsar sin una gran cantidad de pobreza para mucha gente. Y por cierto, los más ricos entre nosotros perderían prácticamente toda su riqueza. Voy a referirme a un artículo de Peter St. que tiene un buen análisis sobre esto, lo que haría un estándar de oro en Estados Unidos. Y es que a menudo nos preguntamos cómo sería Estados Unidos si volviéramos al estándar de oro. ¿Volviéramos a la edad de piedra? Es fácil hablar de las catástrofes desencadenadas en la humanidad por el dinero en papel, la inflación permanente, el interminable desfile de recesiones, la deuda que explota, el empobrecimiento progresivo de los gobiernos depredadores que no les importa si la gente se muere de hambre o si las ciudades colapsan, ya que los burócratas seguirán disfrutando, ¿verdad? La brecha entre ricos y pobres es mayor que nunca y eso nunca cambiará pronto. Un estándar de oro colapsaría todo esto, pero lo que es más difícil para la gente imaginar es cómo se vería un mundo con dinero sólido. En otras palabras, ¿por qué estamos luchando? Especialmente aquellos de nosotros que hemos estado acumulando oro durante los últimos años. ¿Sabes? En cierto sentido nos iría muy bien si volviéramos a un estándar de oro, pero depende de cómo se implemente y cómo se vea, porque cualquier cosa que toquemos debemos entender que puede haber problemas, errores e incluso corrupción, pero probablemente mucho menos que con el sistema que tenemos en la actualidad. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta los últimos 50 años, más o menos, hemos vivido en un mundo de dinero sólido, hasta que Nichon lo cerró por completo. Y eso es una declaración muy general, porque en realidad no hemos estado en un estándar de oro desde los años 30 o incluso antes de eso. De hecho, me atrevería a decir que desde la creación del billete de la Reserva Federal basada en la ley de la Reserva Federal de 1913, pero llegaremos a eso en algún momento. El mundo fiduciario actual, que es un decreto gubernamental que combinan bancos centrales inflacionarios en todo el mundo y dinero fiduciario inflacionario en todo el mundo. Nunca lo hemos intentado, es decir, esto es un experimento. Lo que estamos viviendo ahora somos los cobayas. Es un experimento de 50 años cuando hablamos de Nixon cerrando la ventana de oro. Y eso es algo aterrador. La mayoría de nosotros que hemos estado prestando atención a las noticias sabemos que es probable que tengamos algún tipo de reseteo de moneda o financiero y vamos a tener monedas digitales de los bancos centrales, lo que significaría más y más control, porque pueden controlarlo al menos en cierta medida con el sistema actual que tenemos ahora. Pero incluso si usas dinero en efectivo duro, hay un elemento de control sobre su valor, que por cierto que se está constantemente degradándose, perdón. Pero lo otro es que si usas esto, lo único que realmente puedes rastrearlo es el número de serie, por lo que esencialmente es una transacción privada, y el oro obviamente sería la misma manera. No lo quieren, eso probablemente sea una de las cosas más grandes que les preocupa, la falta de control. Y es que tienes más control cuando tienes oro a tu disposición. Y es que volviendo un poco a la historia, como menciona el autor del artículo que estaba leyendo de Peter St., lo que sucedió durante la era dorada, que realmente cuál es la era dorada, debemos retroceder al siglo XIX, un periodo que va desde 1879 hasta 1913, cuando se crea la Reserva Federal. En 1879 hubo un restablecimiento del estándar de oro como reacción de la hiperinflación desastrosa de Lincoln. Por cierto, muchos para los amantes de la plata durante este tiempo en realidad teníamos un estándar
bimetálico, pero fuimos empujados hacia el estándar de oro y en 1913, cuando terminó con la fundición de la Reserva Federal, destruyó sorprendentemente rápido al mundo. Y es que al cabo de un año la mayor parte del mundo se estaba disparando entre sí en las trincheras de Francia, todo financiado por la Reserva Federal. Ahora sabemos que fue más complejo que eso. No diría necesariamente que fue totalmente debido a la Reserva Federal que el mundo entró en la Primera Guerra Mundial. Hubo muchas facciones geopolíticas y factores que entraron en juego. El archiduque Fernando fue asesinado y eso desencadenó la guerra. Sin embargo, hubo muchas cosas que sucedieron que realmente no tenían nada que ver con la Reserva Federal o el dólar, o incluso con el oro en realidad. Pero aún así es interesante la sincronía en lo que va todo esto. Y es que desde 1879 hasta 1913 fue la era dorada más grande, no solo para Estados Unidos, sino literalmente por la humanidad. El mundo moderno se inventó esencialmente en solo 35 años, y eso incluye la electricidad, los automóviles, el telégrafo, el teléfono, el avión, las turbinas de vapor, las comunicaciones inalámbricas de vídeo, la radiodifusión, el plástico, el acero inoxidable e incluso el primer ordenador. Cada milagro de la ciencia ficción que Elon Musk presenta al público se construyó a partir de inventos de la era dorada. Piensa en todas esas cosas. ¿Te podrías imaginar que los paneles solares se inventaron en 1888? En realidad no se usaron ampliamente, pero fue en ese momento cuando se hicieron todos estos inventos. Pasamos de la iluminación con aceite de ballena a estufas de gas a unos 30 años. Todos estos inventos fueron bastante notables y fueron todos en una generación. Así que el periodo de prosperidad en ese momento en comparación con el presente realmente es algo que se debería darnos una pausa, porque el gran progreso que hicimos durante esos años es realmente notable. No lo estamos viviendo hoy, estamos viendo cosas construidas a partir de inventos que se hicieron entonces, pero nada realmente nuevo ha llegado, y ciertamente no vimos autos voladores y cosas por el estilo, y muchos de esos probablemente podrían estar relacionados con lo que nos ha traído abajo. Lo hablaré en algún momento. Y es que el estándar de oro nos dio un gobierno pequeño, aproximadamente 10 veces más pequeño de lo que es hoy, en parte porque sin un banco central el gobierno federal no podía imprimir dinero ilimitado como lo hace hoy, lo limitaba y nos empoderaba. Ese gobierno más pequeño significaba que los asombrosos inventos de la era dorada se traducían directamente en prosperidad generalizada en lugar de ser grabados y regulados hasta la extinción. Murray Rothbard estima que en el pico de la deflación en esa era, Estados Unidos tenía un crecimiento anual del PIB de alrededor del 6,8, aproximadamente de 3 a 5 veces más rápido que el de hoy, lo que significa que los niños serían entre 4 y 6 veces más ricos que sus padres. Desafortunadamente los malgastamos. Los votantes del 1913 lo malgastaron con una mezcla tóxica de políticas que entregaron suficiente gobierno como para herir de muerte a la gallina de los huevos de oro, específicamente el impuesto sobre la renta, el Banco Central y el siglo de guerras que surgieron tanto en un gobierno que puede tomar e imprimir todo lo que quiera, y eso es lo que el mundo estamos viendo actualmente. Y es que en el siglo siguiente esta era dorada fue desterrada, desplazada por el estado de bienestar, el estado guerrero que financió el gasto militar, el socialismo galopante y la inflación y la depresión interminables. Así que compara hoy con la era dorada en los últimos 35 años desde 1988. La única invención completamente nueva fue, irónicamente, el Bitcoin. Y es cierto que los reguladores finalmente nos permitieron usar Internet, que se basa en el telégrafo del siglo XIX y se desarrolló completamente en la década de 1950. No fue hasta 1993 que el Internet se hizo público y finalmente produjimos en masa algunas de las invenciones más grandes de la era dorada, como los teléfonos móviles. De lo contrario, hemos sido como artesanos medievales, mejorando misteriosas invenciones romanas que encontramos en libros antiguos. Más importante aún, considera los ingresos hoy en día. Los jóvenes miran y envidian los baby boomers y sus abuelos, cuando debatimos si realmente hemos empobrecido en los últimos 35 años. Mira la vivienda, mira cuánto cuesta comprar una casa en estos momentos. Hacer un pago de una hipoteca es una auténtica locura.
Entonces, en comparación con los 4 o 6 aumentos en los ingresos en cada generación en la era dorada, no solo podemos imaginar un mundo de prosperidad si hubiera continuado. 4 o 5 dígitos para un camarero de la clase trabajadora jubilada en los años 40. Explora el mundo. Es difícil estar enojado por lo que hemos perdido. Y debes de pensar en lo que tenemos ahora. Con la inflación, los salarios no están siguiendo el ritmo de la inflación. Y esta es una de las razones por las que, por cierto, cuando tienes esto diseñado al 2%, sabes que el dólar es una apuesta perdedora. El oro no lo es. Así que volver a ese estándar de oro significaría esencialmente que tendríamos que limitar al gobierno federal. Y no les gusta eso. Y sería un shock masivo, no solo para el gobierno federal, que ha aumentado más y más las regulaciones, sino que es mucho más difícil hoy en día comenzar un trabajo o un negocio basado solo en el entorno regulatorio. Cuando incluyes las regulaciones locales, estatales y federales en todo esto, es una locura. Y aplaudo a todos los dueños de pequeñas empresas por los que tienen que hacer para navegar para las regulaciones y el entorno fiscal que vemos actualmente. Sabemos lo que sucede bajo el dinero duro y el dinero sólido, porque tenemos la evidencia, desafortunadamente, la prosperidad y la libertad pueden ser parte del problema, porque el dinero sólido priva al Estado de su capacidad para apoderarse arbitrariamente de la riqueza de la humanidad a través de la impresora de dinero y le quita su principal medio financiero para hacer crecer el leviatán en sí mismo. El ciclo de auge y caída alimenta a sus amigos en la cinta de rescate mientras sacrifican suficientes escudos humanos para dejar a las masas seguir pidiendo pan. Sinceramente pienso que el regreso del dinero sólido nos permite una transformación épica hacia un gobierno más pequeño, donde podemos obtener menos crisis y guerras financiadas con papel. Nos brinda un mundo de mayor libertad humana, más innovación y más esperanza para el futuro, en contraste con la sensación constante de fatalidad que muchos de nosotros experimentamos en el mundo fiduciario en el que estamos viviendo ahora. Me gustaría saber qué piensas tú en torno al estándar del oro, si te gustaría que el mundo volviera a este estándar donde estos países, nuestros países, cada uno tiene el suyo, dejaran de imprimir billetes de una manera muy fácil y que esto hace que cada vez el dinero vaya perdiendo valor. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto a esto y me gustaría verlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya parecido entretenido, que habéis entendido un poco de lo que estoy hablando y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.